Bienvenidas y bienvenidos a esta charla, esta continuación de nuestro análisis de la Cristología. Así es, seguimos profundizando. La vez pasada, pusimos sobre la mesa la deidad de Cristo, ¿no? Su preexistencia, su rol en la Trinidad. Y tocamos esa idea de la Cristología del descenso. Exacto. Exploramos quién era el Verbo antes de todo, digamos basándonos en el trabajo de Samuel Pérez Millos. Hoy, nos metemos de lleno en algo, fundamental. La encarnación. La pregunta del millón, ¿cómo y por qué ese ser divino, el Verbo, se hizo humano? Una pregunta enorme, sí. Vamos a ver el evento en sí, la realidad de Jesús como humano, esa figura compleja del Dios-hombre y ese concepto tan crucial, la unión hipostática. Temas densos, sí, pero fascinantes, y preparan el terreno, como decís, para después entender su ministerio acá, en la Tierra. Eso lo veremos más adelante. Pero por ahora, sigamos con Pérez Millos como guía. De acuerdo. Muy bien. A ver, entremos en materia. Tenemos este ser divino, eterno, que existe desde siempre. ¿Qué significa, pero de verdad, qué implica que tome naturaleza humana? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y nos lleva primero a pensar, bueno, ¿por qué? ¿Era necesario? ¿Cuál era el propósito? Justo eso, ¿por qué hablamos de necesidad? Si es Dios todopoderoso, ¿no había otras maneras? ¿Era esta la única opción, digamos? Es lógico preguntarlo, pero Pérez Millos aclara algo importante. No es una necesidad para Dios en sí mismo. Él es libre, soberano. Ajá. La necesidad surge por o debido a su plan de redención. Un plan que, según la teología cristiana, ya estaba pensado desde antes de la creación. Hay textos, viste, como 2 Timoteo 1:9 o 1 Pedro 1:18-20 que apuntan a eso, a un designio eterno. Entiendo. O sea, no era que Dios tuviera que hacerlo por ser quien es, sino que eligió hacerlo para salvarnos. Correcto. El propósito es fundamentalmente soteriológico, o sea, tiene que ver con la salvación. Fíjate cómo lo dicen algunos pasajes que cita Pérez Millos. Gálatas 4, por ejemplo, dice que Dios envió a su Hijo para que redimiera. Clarísimo el propósito ahí. Y Romanos 8 complementa, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. El fin es redimir, es cumplir esa justicia. Y acá se conecta con lo que vimos antes, ¿no? Su divinidad preexistente es esencial para que esto funcione. Es la condición indispensable, sí, para que esa redención sea eficaz, porque según esta visión es Dios mismo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien se ofrece en naturaleza humana. Él es el sustituto perfecto. Entiendo. Y hay otro propósito clave que menciona Pérez Millos, citando 1 Juan y Juan 1. La encarnación nos revela al Dios verdadero de una forma única, cercana. Conocerlo a Él, como dice Juan 17, es tener vida eterna. Bueno, vayamos al momento, digamos, histórico, cuando esto se vuelve tangible, la anunciación. Un momento bisagra, totalmente. El relato de Lucas es clave. El ángel Gabriel le anuncia a María que va a concebir, que dará a luz un hijo, Jesús, y le da un título, muy potente, Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Eso suena a mucho más que un título de rey, ¿no? Definitivamente. Pérez Millos profundiza en esto. Altísimo viene del hebreo El Elión, un nombre de Dios muy antiguo, muy poderoso. Usarlo ahí no es solo darle realeza mesiánica, sino que apunta fundamentalmente a su origen divino, a su relación única, eterna con el Padre. ¿Y el cómo pasa esto? También es extraordinario. La concepción virginal. Así es. El ángel lo explica. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Mateo también lo confirma, cuando le dice a José que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo es el agente activo, creador en esto. Y desde la teología que analiza Pérez Millos, ¿por qué es tan importante que fuera una concepción virginal? Pérez Millos destaca un par de cosas cruciales. Primero, asegura la santidad total de Jesús. Su ausencia de pecado original, esa naturaleza caída que heredamos. Esto era vital para que pudiera ser el sacrificio perfecto, ¿no? El cordero sin mancha. Claro, tenía que ser puro. Y segundo, marca la entrada única, sobrenatural, de Dios en la historia humana.
No es un nacimiento común. El mismo ángel lo dice, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. La santidad está ligada a su origen divino a través del Espíritu. Hay una frase que todos conocemos, Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne. ¿Qué significa exactamente carne ahí? ¿Solo el cuerpo? ¿Como una cáscara? Es una pregunta fundamental para captar la hondura de esto. Pérez Millos insiste mucho en que el término griego sarx, carne, que usa Juan y también Hebreos 2, participó de carne y sangre, no es solo el cuerpo físico. Entonces, Implica la totalidad de la naturaleza humana, cuerpo, alma, espíritu, todo lo que nos hace humanos. De hecho, Pérez Millos a veces usa el término humanación. Me parece bueno porque recalca que asumió toda nuestra humanidad. entendido. No es como disfrazarse de humano, sino serlo de verdad, en todo. Exactamente. Y acá tocamos un punto teológico muy sutil, pero importantísimo, que se defendió mucho en la historia, ¿sabes? Como Cirilo de Alejandría contra Nestorio. Y que Pérez Millo sigue. ¿Cuál es ese punto? Que el Verbo divino, la segunda persona de la Trinidad, no se unió a una persona humana que ya existía. Ojo con eso. Ah, claro, eso sería distinto. Sí, porque eso llevaría a pensar en dos personas separadas en Cristo o que un hombre fue adoptado por Dios. No, lo que dice la teología ortodoxa es que el Verbo asumió una naturaleza humana completa desde el mismísimo instante de la concepción. Esa naturaleza humana no existe por sí sola, sino que subsiste en la persona divina del Hijo. Es una diferencia clave. Entonces no es un hombre que se vuelve Dios. Todo lo contrario. Es Dios, el Verbo eterno, que se hace hombre, sin dejar de ser Dios ni por un segundo, ¿eh? Es un movimiento de Dios hacia nosotros, no al revés en ese sentido. Y esto nos lleva a Jesús, una sola persona. Pero ¿cómo conviven ahí lo divino eterno y lo humano que asumió? Ahí entra el Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Precisamente, esa es la realidad del Dios hombre. A veces se usa el término técnico persona teantrópica. Viene del griego theus, Dios, y antropos, hombre. ¿Y qué implica eso en la práctica? Implica muchísimo. Significa que Jesús vivió una vida humana real, auténtica, completa. Los evangelios lo muestran. Creciendo, aprendiendo cosas. Claro, Lucas dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia. Tuvo familia, trabajó, sabemos que era carpintero, Sí, Marcos lo menciona. y sintió lo que sentimos todos. Hambre después del ayuno, sed junto al pozo de Samaria, se cansó de caminar, necesitó dormir. Mateo 4, Juan 4. Está lleno de ejemplos. Y las emociones también, ¿no? ¿Lloró? Lloró por su amigo Lázaro, en Juan 11. Sintió angustia terrible en Getsemaní. Hebreos dice que fue tentado en todo como nosotros, aunque sin pecar. Y claro, experimentó el sufrimiento físico y emocional, hasta la muerte. Fue humano de verdad. Pero, y acá está el misterio, sin dejar de ser Dios nunca. Nunca, jamás. Conservó siempre plenamente su naturaleza divina y sus atributos, los milagros, su forma de enseñar con una autoridad que dejaba a todos, pasmados, incluso cosas que hacía como humano, pero que tenían un peso divino, como perdonar pecados. Que eso escandalizaba mucho, claro. Claro, porque entendían perfectamente que solo Dios podía perdonar pecados. Todo eso mostraba quién era realmente. Su deidad estaba ahí, presente. Y supongo que ahí está el valor de su sacrificio, ¿no? En quién es el que muere. Justamente ahí, el valor infinito de su muerte en la cruz viene de quién es Él. El Dios hombre, Emmanuel. Hebreos 2 lo conecta directo. Dice que participó de nuestra carne y sangre para poder morir y así vencer a la muerte y liberarnos. Esas aparentes contradicciones, ¿no? La gloria divina y el sufrimiento humano, el poder total y la limitación voluntaria, son parte del misterio de Dios con nosotros. Para explicar cómo coexisten esas dos naturalezas, se usa un término, bastante técnico, la unión hipostática. Suena complejo. ¿Podemos desglosarlo un poco? Sí, aunque suene técnico, la idea es central para entender a Cristo. Hipóstasis es una palabra griega. Se refiere a la persona individual subsistente.
Entonces, la unión hipostática describe cómo las dos naturalezas, la divina y la humana, ambas completas, están unidas en la única hipostasis, o sea, en la única persona del Hijo de Dios, del Verbo. Ok, una persona, dos naturalezas. ¿Y cómo se relacionan esas naturalezas en esa única persona? ¿Se mezclan o algo así? Esa es la clave. No se mezclan. Siguiendo la formulación clásica, la que expone Pérez Millos, hay puntos importantes. Primero, las dos naturalezas se mantienen distintas e íntegras. No se fusionan creando una tercera cosa rara, no se confunden. Ninguna anula a la otra. Jesús no es mitad Dios y mitad hombre. Es 100% Dios y a la vez 100% hombre. Entendido. Son distintas pero inseparables en él. Exacto. Unidas inseparablemente, en la única persona del Verbo. Y un punto fundamental. Esta única persona divina, el Hijo, es el sujeto de todo lo que hace y experimenta, sea algo propio de su naturaleza divina o de su naturaleza humana. A ver si entiendo con un ejemplo. ¿Cómo sería eso? Claro. Por ejemplo, podemos decir, teológicamente, que Dios murió en la cruz. Suena raro, ¿no? Si Dios es inmortal, Sí, choca un poco. la explicación es que murió según su naturaleza humana, que sí es mortal. O al revés, decimos que el hombre Jesús es omnisciente. Pero, ¿cómo? Si crecía en sabiduría. Bueno, es omnisciente según su naturaleza divina. El quien actúa o siente es siempre la persona divina del Hijo, pero lo hace a través de una de sus dos naturalezas. El pasaje de Filipenses 2 es, esencial acá. Cierto, Filipenses 2. Describe cómo existía en forma de Dios, pero no se aferró a eso, sino que tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y eso nos lleva a otro concepto, la kenosis. Efectivamente, la kenosis viene del griego kenoo, significa vaciar, despojarse. Filipenses dice que Cristo se despojó a sí mismo, se vació. Y la pregunta obvia es, ¿de qué se vació? ¿Dejó de ser Dios? ¿Como si hubiera apagado sus poderes divinos mientras estuvo acá? Esa es una interpretación muy común, pero incorrecta. La teología histórica la rechaza. Y Pérez Millos lo aclara muy bien. La kenosis no significa que el verbo dejara de ser Dios, tampoco que perdiera o suspendiera sus atributos divinos. Omnipotencia, omnisciencia. No podría, porque dejaría de ser Dios. Exacto. Sería una contradicción en sí misma. Entonces, ¿qué significa ese vaciarse? Se no fue de su divinidad. ¿De qué fue? Pérez Millos, analizando la palabra griega morphe, forma, en Filipenses 2, sugiere algo distinto, que Cristo se despojó voluntariamente no de su ser divino ni de sus atributos, sino de la manifestación externa y gloriosa de su divinidad, y del uso independiente y constante de sus prerrogativas divinas. Eligió no hacer alarde de ser igual a Dios, Ajá. sino que por amor, por obediencia al Padre, adoptó las limitaciones reales de ser humano, asumió la forma de siervo. Y fue una decisión suya. Se despojó a sí mismo. Totalmente. Un acto de autolimitación voluntaria. Nadie lo obligó. Se sometió a las condiciones humanas. Cansancio, hambre, aprender, depender del Padre. Y al final, ser vulnerable al sufrimiento y a la muerte. Y este vaciamiento, esta kenosis, tenía un propósito en su misión. Absolutamente. Era el modo necesario para poder redimirnos desde adentro, desde nuestra propia condición. Hebreos 2 lo dice clarísimo. Dice que Jesús fue coronado de gloria a causa del padecimiento de la muerte, Cierto. y que tuvo que participar de carne y sangre para poder morir y así destruir el poder de la muerte y liberarnos. Es la máxima humildad de Dios, manifestándose en nuestro mundo caído. De hecho, Pérez Millos llega a decir que cualquier revelación auténtica de Dios en este mundo tiene que ser de algún modo kenótica. Humilde, condescendiente. Es impactante pensarlo así. Bueno, hemos cubierto muchísimo hoy, ¿eh? Repasamos cómo ese verbo eterno, que ya vimos que era Dios, y preexistente, entró en nuestra historia. Y vimos que no fue solo tomando una apariencia, sino asumiendo una naturaleza humana completa, Con todo. Cuerpo, alma, espíritu. dando lugar a Jesús de Nazaret. Una persona única, que es, al mismo tiempo, totalmente Dios y totalmente hombre. Dos naturalezas distintas pero unidas sin separación en Él.
lo que llamamos unión hipostática. Exacto. Y que todo este proceso de encarnación implicó un acto voluntario de vaciarse, una kénosis, una autolimitación increíble, movida por un propósito de redención. Así es. Con esta base ya más clara, estamos listos para, bueno, en otra charla, meternos en cómo vivió este Dios hombre, Jesús, qué hizo en su ministerio, cómo se manifestaron esas dos naturalezas en sus palabras, en sus acciones. Y bueno, queda ahí picando una idea, ¿no? Algo para reflexionar. Pensemos en lo radical que es que Dios no solo nos mire de lejos o nos mande mensajes, sino que se haga uno de nosotros. Que viva nuestra vida desde adentro. Exacto. En Jesús, en Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué consecuencias tiene eso? Por ejemplo, Preguntémonos, ¿cómo cambia nuestra imagen de Dios saber que Él mismo, en el Hijo, asumió nuestra fragilidad? Sintió nuestras limitaciones, enfrentó tentaciones, experimentó la muerte. cambia mucho la perspectiva del sufrimiento, por ejemplo. Totalmente. ¿Cómo impacta nuestra visión del dolor humano saber que Dios no le es ajeno, sino que lo vivió en carne propia? Y quizás lo más audaz, ¿qué significa que a través de Jesús, Dios y hombre, se nos invita a nosotros, a la humanidad, a participar de alguna forma en la vida íntima, en la comunión de Dios? Uf, eso da para pensar mucho. Muchísimo. Es algo que va mucho más allá de la teología abstracta, ¿no crees? Toca la vida misma.